Les saludo con la preciosa paz de nuestro Señor Jesucristo, anhelando que hoy nosotros podamos disponer nuestro corazón para recibir el mensaje que el Señor tiene a través de su bendita palabra. Nosotros hoy estaremos recordando aquellas palabras, aquellas frases que el salmista declara en el Salmo 91 en sus dos primeros versículos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Esto nos muestra que debemos siempre buscar aquel lugar de protección. Pero, ¿cuál es realmente ese lugar de protección? Según la palabra, revela que no es un lugar físico, sino una posición espiritual en Dios. Recordemos, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, al habitar, nosotros debemos entender que es permanecer, vivir constantemente en una posición, en una manera diferente de recibir bendiciones, cuidado y protección, porque estamos bajo el abrigo, bajo la cobertura, bajo un refugio seguro. Entonces, ese lugar de protección es la misma presencia de Dios. Y esto es lo que nosotros tenemos que no solamente buscar, sino permanecer en esa posición, en esa bendición por parte de Dios. Pero lamentablemente hay momentos en que nosotros, consciente o inconscientemente, nos alejamos, salimos de ese lugar de protección, de cuidado, de bendición. Y muchas veces no es porque Dios se alejó, sino porque nosotros nos movemos, como decía anteriormente, tal vez hasta de forma inconsciente. Y esto nos mueve no precisamente por lo que nosotros queremos, sino a través de las iniquidades, porque estas iniquidades, según la palabra de Dios, han hecho división entre Dios y el ser humano, y causando ciertas incomodidades, pero provocados por el pecado, por la distracción, por la autosuficiencia, por la falta de oración. Esto implica que dependemos única y exclusivamente de ciertas comodidades que nos distraen de un Dios que lo único que quiere es bendecirnos, cuidarnos y protegernos. Y esto, decía, nos provoca salir de ese lugar, porque muchas veces y casi siempre nosotros estamos dependiendo de nuestros instintos, de nuestros deseos, de nuestros anhelos, sin pensar que esto puede acarrearnos a la perdición o al alejamiento total de ese lugar santísimo. Recordando un poco la historia que relata la bendita palabra de Dios del hijo pródigo, ¿qué sucede? Salió él de la casa del padre, salió de la protección, salió de el lugar en donde él estaba seguro, en donde a él no le faltaba nada, pero determinó hacer algo que según él era bueno, según él era lo mejor para su vida, pero terminó en escasez y en peligro. De la misma manera, en el área espiritual, en muchas ocasiones nosotros, al estar en la presencia de Dios, dependiendo de Él, bajo el abrigo del Altísimo, decidimos salir de ese lugar.
pero puede ser la peor decisión de nuestras vidas, porque fuera del Padre no hay cobertura. Nosotros tomamos una decisión y nos alejamos de esa bendición, de ese cuidado, de esa protección. Por lo tanto, ¿qué puede hacer el Padre sino dejarlo ir? Porque respeta el libre albedrío. Pero, ¿qué sucede fuera de ese lugar de protección? ¿Qué es lo que puede pasar? La palabra de Dios declara: separados de mí, nada podéis hacer. Y es esto lo que nosotros debemos recordar y analizar. Separados de el Padre, separados de quien nos cuida, nos protege, nos ama y quiere lo mejor para nosotros, es porque nosotros decidimos dejar, nosotros rechazamos, nosotros hicimos algo inaudito. Pero, ¿qué tenemos que hacer? La consecuencia de todo esto es precisamente esa debilidad espiritual, esa vulnerabilidad que nos exponemos al enemigo, causando confusión y pérdida de dirección. No sabemos ya qué hacer. Estamos equivocados, pero esto es lo que nos causó el problema. Recuerde usted, hay muchas personas que consideran que la decisión que tomaron fue la mejor y probablemente les está yendo bien, tal vez económicamente. Pero eso no es suficiente. Muchas personas que tienen todo lo material han perdido lo principal, que es el amor, el perdón y la bendición. Pero recordemos a esto: el momento que tomamos una decisión errada y nos alejamos del Padre, hay algo que declara la palabra de Dios allá en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar, a quien estuvo en la cobertura, a quien estuvo cuidado, protegido, y allí nada ni nadie podía hacerle daño. Pero el momento en que decide salir de ese lugar, hay el riesgo, porque recuerde, el adversario, el diablo, el enemigo, está andando como león rugiente buscando a quien devorar. Es el riesgo. No nos confiemos, porque estamos bien económicamente, porque estamos bien aparentemente, físicamente estamos bien, pero nuestra área espiritual, nuestra área de confort espiritual se está agotando y hay un riesgo muy grande. Dios llama hoy a que regresemos a ese lugar de protección, de cuidado, a esa cobertura de Dios. Y dice allí la palabra de Dios: convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. Dios nos perdona, Dios nos cuida, Dios nos protege. Pero recuerde, usted que tal vez se alejó de forma inconsciente, Dios está dando una nueva oportunidad. Le está diciendo: yo quiero bendecirte, yo quiero protegerte, yo quiero cuidarte, pero tienes que volver a ese lugar de protección, a ese lugar de la cobertura de Dios. Si volvemos nosotros a la historia del hijo pródigo, ¿qué es lo que sucedió con él? No es que Dios le obligó, no es que su padre le obligó a regresar, sabiendo que él estaba pasando por una situación bastante complicada, pero fue necesario que él volviera en sí, que él se diera cuenta de su error y valorara nuevamente lo que él perdió, porque la palabra de Dios declara: él decidió regresar. El padre ya le estaba esperando, día tras día, sabiendo que algún momento su hijo iba a regresar, pero la decisión tenía que ser de su hijo, no del padre. La decisión del padre fue siempre esperarlo con los brazos abiertos. Dios
no solo permite el regreso, Él anhela y lo celebra. Pero ¿cómo retornar a ese lugar de protección? Reconociendo la condición, dándonos cuenta que nosotros fallamos. Como el salmista también dijo, mi pecado está siempre delante de mí, pero hoy he cambiado. Yo reconozco mi error, reconozco mi falla, Señor, pero yo quiero que vuelvas y que me des la tranquilidad, la paz, la armonía. Vuélveme el gozo de mi salvación, declara el salmista David. De la misma manera, aquellas personas que tomaron esa decisión errada de apartarse, de salir de ese lugar de protección, de cuidado que Dios le tenía bajo la sombra del Omnipotente, decidieron escaparse, decidieron salirse, no escaparse porque nadie les obligó, sino salirse, tomaron una decisión errada de alejarse. Esa es la palabra, alejarse de la presencia de Dios. Recordemos, si confesamos nuestros pecados y reconocemos nuestras fallas, nos apartamos de ella y volvemos al lugar en donde hay la protección divina, Dios nos bendecirá. No es solo sentir culpa, es decidir cambiar de dirección, volver al lugar de protección, de cuidado y de bendición. Volver a la intimidad con Dios, volver a la oración, volver a escuchar la palabra de Dios y adorarle con todo nuestro corazón. Porque acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, dice la palabra de Dios. Dios está esperando su retorno. Dios está esperando que deje todo aquello que le está perjudicando y vuelva al lugar en donde Dios le va a bendecir, le va a cuidar, le va a proteger. Nosotros debemos aprender de esto y no es solamente regresar, sino regresar a quedarse, permanecer en Él. Recuerde esto, el secreto no es volver, lo importante es quedarse, porque hay muchos beneficios en ese lugar. Hay protección del mal, ángeles enviados a guardarte, a cubrirte, y declara la bendita palabra de Dios. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y levantado será. Si nosotros no decidimos regresar, estaremos allí en el piso, hundidos en el fango. Pero cuando nosotros nos damos cuenta, reaccionamos, volvemos en sí, es cuando decidimos decir, yo quiero volver a la casa de mi Padre. He pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno, pero dentro de eso está precisamente el amor de Dios y la protección, el anhelo de que regresemos a Él para estar bajo su protección. No importa cuán lejos te hayas ido, el camino de regreso siempre está abierto. Dios no te está buscando para castigarte, te está esperando para cubrirte otra vez y para bendecirte. Dios Todopoderoso hoy ha hablado a tu vida. Reacciona, vuelve en sí y regresa al lugar de protección y de cuidado. Que el Señor te bendiga poderosamente.